Muy, pero muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Hoy vamos a tocar el tema que está obviamente en pleno debate en diferentes instancias, el pedido de intervención de la Contraloría a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este. Vamos a estar obviamente con un representante de la Contraloría para que nos explique claramente por qué el pedido de ambas intervenciones, cuáles son las causas, las principales obviamente, y también si ellos cómo responden tanto a Asunción como a Ciudad del Este, que dicen que esta no es la función de la Contraloría, en el sentido que es inconstitucional, inclusive dicen algunos, este pedido de intervención. Así que vamos a aclarar todo esto con la Contraloría. Luego vamos a estar con el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, y su abogado, el abogado de la municipalidad en realidad, Benito, para que ellos respondan a todo esto. Quiero dejar bien claro que fueron invitados también el intendente de Ciudad del Este, Prieto, y su abogado, Guillermo Ferreiro. Se excusaron, dijeron que no podían estar presentes. Así que ambos tenían derecho a la defensa, pero si una de las partes no pudo hacer uso, no es responsabilidad. Primera pregunta, ¿la Contraloría tiene la función y potestad de pedir una intervención? Porque eso, en principio, luego ya se pone en dudas, ¿verdad? Inclusive Emilio Camacho, constitucionalista, dijo que eso es inconstitucional. Otros abogados también, obviamente, tanto de la Municipalidad de Asunción como de Ciudad del Este, dicen que es inconstitucional, que no es procedente jurídicamente hablando. Eso es falso. La Constitución claramente establece la competencia de la Contraloría y basta leer la norma inicialmente y luego entender por qué la norma dice lo que dice. La Constitución dice que se pueden intervenir las municipalidades y gobernaciones a pedido del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados. Exacto. Y luego dice, en los siguientes casos, 2 puntos. Y diferencia 3 posibles casos. Sí. 1, por pedido de la Junta. 2, por desintegración de la Junta. Y 3, por graves irregularidades en la ejecución de su presupuesto, en la gestión de sus bienes. Dictamen previo de Contraloría. Dictamen previo. De la Contraloría. Ya sé, pero dictamen previo, pero no dice a pedido de la Contraloría. A pedido de la Contraloría. Esto se aclara luego en la Ley 317. Pero vamos a analizar primero ese artículo de la Constitución. Ajá. ¿Por qué el inciso 1, a pedido de la Junta? Porque la Junta Municipal es el primer órgano de control de la municipalidad. Eso no me queda duda, o sea que no quiero ni discutir. Solamente claro, la parte de ustedes quiero discutir. El segundo, sí, desintegración, porque tiene que existir una Junta. Y el tercero, ¿quién es el organismo que puede hacer una evaluación al respecto de esas graves irregularidades en la ejecución del presupuesto, si así existiere? La Contraloría. Exactamente. ¿En virtud de qué? Del artículo 283 de la Constitución Nacional, que establece las facultades de la Contraloría, incluida el control de la ejecución de los presupuestos y de los bienes de todas las reparticiones del Estado, incluida también las municipalidades que son autónomas, pero tienen que someterse al control de la Contraloría. ¿En qué ley dice de que la Contraloría puede pedir la intervención? Porque sí entiendo que con dictámenes de la Contraloría el Ejecutivo puede pedir, ¿verdad? Vía, obviamente pasando por diputados. Pero ¿en qué parte dice que la Contraloría puede pedir la intervención? En la Ley 317. Ojo, también la Constitución dice en el artículo 283, en el inciso 8, todas las demás responsabilidades que se establezcan en esta Constitución y en la ley. Entonces, por ejemplo, en el artículo 104 dice, todos los funcionarios públicos tienen que presentar declaraciones juradas de bienes y rentas a la Contraloría. Allí, por ejemplo, en ningún punto dice la Contraloría debe hacer un examen de correspondencia. Sin embargo, la Contraloría tiene esa facultad. Entonces, lo que se intenta hacer en este caso, que por cierto es la primera vez en 10 años que a mí me toca estar en la Contraloría que vemos esta clase de argumentos, ¿no? Es tratar de restarle legitimidad a lo que hace la Contraloría, pero sustentándose en una mala interpretación gramatical. Pero esa no es la única manera de interpretar una norma. Hay muchas otras normas, una forma sistemática, una forma histórica, lógica, teleológica, es decir, los fines de cada norma. Entonces, cuando uno ve que la Constitución diferencia esas tres posibilidades y se refiere a esas graves irregularidades y luego
le asigna la responsabilidad a la Contraloría de hacer ese control. Lógicamente, cae de Maduro que la Contraloría debe de hacer ese control. O si no, alternativamente, si por ejemplo nos ponemos si seguimos la línea del argumento que cuestiona esta capacidad de la Contraloría, esta atribución de la Contraloría, tenemos que entender entonces que el Poder Ejecutivo puede pedirle a la Contraloría un dictamen. Eso sería todavía mucho más peligroso, porque podría representar una inmiscusión del Poder Ejecutivo directamente en asuntos municipales, transgrediendo la autonomía municipal. O, alternativamente, si es que la Junta tiene que entender en el dictamen de la Contraloría, ¿cómo se haría entonces ese proceso? ¿Significa que cada vez que la Junta tenga una mayoría para solicitar la intervención, tiene que primero pedirle a la Contraloría su dictamen? O sea, es impracticable. Por eso la Constitución establece esos 3 casos y la norma desde entonces hasta hoy es uniforme. Claro. Anteriormente, digamos, ¿hubo algunos antecedentes o algún antecedente donde la Contraloría, pide la intervención? Sí, claro. Por ejemplo, el Contralor Airaldi en 2010 solicitó la intervención también de la Municipalidad de Ciudad del Este, directamente. ¿De Zacarías era? Creo que, no recuerdo quién era el intendente. Ajá. Sandra Macleo, el señor Zacarías Irún, no sé. Pero sí. ojo. Espera, ¿y pidió la Contraloría la intervención? La Contraloría, ojo, y esto es muy importante, Mina, es lo más importante de todo. ¿Cuál fue el fundamento en aquel entonces, en 2010, para que un contralor, entre paréntesis, que pertenecía a la oposición, a un partido político distinto de la persona que estaba a cargo de la Municipalidad de Ciudad del Este, cuál fue el fundamento? Solamente que los documentos de la municipalidad se remitían al Tribunal de Cuentas, nada más que eso. Y yo creo que nadie en ese momento ni ahora saldría a decir que Airaldi estaba en el marco de una conspiración política o algo por el estilo contra la Municipalidad de Ciudad del Este. ¿O por qué no? Y en este caso, estamos hablando de varios informes, varios exámenes, varios reportes presentados y varios hechos posteriores también a los señalamientos de la Contraloría, en ambos casos, además de la remisión de los documentos al Tribunal de Cuentas, además de las múltiples denuncias y de la situación procesal de los 2 intendentes, que ambos están imputados por lesión de confianza. Ahora, de todos modos, para que pida la intervención, o sea, dentro de tu interpretación, ¿verdad? De que sí puede pedir la intervención. La intervención se pide porque vi un material que creo que hizo la Municipalidad de Asunción, me enviaron. Dice, el pedido de intervención se hizo en base a un análisis documental o una auditoría, le pregunta el material, ¿verdad?, a la Contraloría. Porque tengo entendido que si pudieran pedir la intervención, tendría que ser previo a una auditoría y no a un análisis documental. Esto que ustedes hicieron, este pedido, ¿fue producto de un análisis documental o producto de una auditoría? Todos los informes y exámenes de la Contraloría tienen el mismo valor, tienen la misma fuerza. Así sea. Todas son opiniones de la Contraloría que se fundamentan en evidencia. O sea, cuando nosotros hablamos de un examen documental, de una FEI, de una auditoría de cumplimiento, desempeño o financiera, estamos hablando de un documento que se emite conforme a cierto procedimiento. Y en todos los casos, la Contraloría realiza consultas, recaba respuestas, hace una evaluación y emite una conclusión. Entonces, tenemos los dictámenes técnicos de contrataciones, tenemos los dictámenes de las órdenes de trabajo, de obras públicas. Pero se hizo auditoría en estas municipalidades, ¿sí? Se hicieron los exámenes y también se hicieron auditorías. ¿Cuál es la diferencia entre famoso un análisis documental o una auditoría? El plazo, lo que se estudia. También ¿Hicieron el auditoría tiempo, en Asunción y en Ciudad por del supuesto, Este? por supuesto, En Ciudad del Este también. por supuesto, se hicieron anteriormente. Digo. Por supuesto, por supuesto. De hecho, o sea que es producto también de una auditoría de todo. Por supuesto, o sea, la norma no pide que sea sí o sí independientemente una de que pida o no, pero es así para contestar. Pero las evaluaciones de la Contraloría todas tienen el mismo valor y es incorrecto decir que necesariamente tenga que ser una auditoría y no un examen documental el que sustente el pedido de intervención. Bueno, vamos entonces ya a los bifes. ¿Por qué la intervención en Asunción y Ciudad del Este? Si vos me podés decir 2 o 3 razones, porque ha de haber solamente que muchos elementos, pero no tenemos tanto tiempo, pero de esas que son contundentes.
Si vos me decís, me voy a elegir 3, que para mí son contundentes, aparte de los accesorios, en Asunción. Vamos primero. ¿Cuáles son 3 elementos contundentes de por qué debiera intervenirse la municipalidad de Asunción? Las irregularidades graves, digamos. Sí, como mencionaba antes, hay una serie de elementos que reúnen las dos municipalidades, ¿no? Estamos hablando de graves irregularidades, estamos hablando de remisión al Tribunal de Cuentas de su documentación, estamos hablando de denuncias y reportes que se presentaron en relación a la gestión de la municipalidad al Ministerio Público, y también estamos hablando de una persistencia en el tiempo de estas irregularidades, ¿no? Y la situación de ambos intendentes que, como dije, están imputados por lesión de confianza, ¿no? Esos elementos no los reúnen otras municipalidades, y puntualmente a las graves irregularidades. Fundamentalmente lo que refiere a la municipalidad de Asunción, que me preguntas primero, Sí, Mina. sí, sí. Nosotros determinamos que lo que se realizó y se viene realizando con la gestión de los bonos de la municipalidad de Asunción es una grave irregularidad. ¿Cuánto era de los bonos el monto más? Estamos hablando de 500.000 millones de guaraníes. De esos 500.000 millones de guaraníes... Millones de guaraníes. De esos 500.000 millones de guaraníes, hay que decir primero que la propia Municipalidad de Asunción señala que destinaron algo así como 285.000 a gastos varios que van desde reparaciones, repuestos, uniformes, entre otros gastos corrientes. Destinaron aproximadamente 55.000 millones de guaraníes, según siempre la Municipalidad de Asunción, en diferentes adquisiciones, y 155.000 millones pagaron otros bonos y deudas y demás. Hay que recordar, Mina, que estos bonos se emiten inicialmente para la construcción de obras, para desagües pluviales específicamente, 9 obras en concreto. Entonces la municipalidad le dice a los bonistas, quiero dinero para construir esto. Sin embargo, toma el dinero y lo destina a otra cosa. ¿A través de qué? Del mecanismo de cuenta única. ¿Qué es el tema de cuenta única? La cuenta única es un mecanismo legal para la administración central que no tiene habilitación para las municipalidades, por el cual, si a un ministerio le sobra plata en un momento determinado, puede el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas tomar esos recursos, usarlos y luego devolverlos. El gobierno central tiene la capacidad, tanto financiera como legal, de hacerlo. Esta cuenta única que sí tiene la capacidad del gobierno central fue a través de una ley. De una ley. De la ley 5097. Y que es clara que es 5097. Sí, y este mecanismo se puede emplear por el gobierno central porque tiene tanto la fuerza legal por esa ley como los recursos para hacerlo. Pero en el caso de la Municipalidad de Asunción no es así. Y buena prueba de ello es que esas obras no empezaron en tiempo y forma. Buena prueba de ello es también que la municipalidad recientemente acaba de pedir más tiempo para hacer frente a los compromisos de las deudas que van venciendo. Entonces, esto es extremadamente grave porque compromete a todas las finanzas del municipio. Y ya en el 2019 la Contraloría le decía a la Municipalidad de Asunción, el nivel de endeudamiento que tenés es alto y tus gastos en relación a tus ingresos, tarde o temprano, va a generar un enorme problema. Y como dijo el Contralor en más de una ocasión, muy difícil es que la Municipalidad de Asunción, simplemente haciendo uso de los recursos de los impuestos, pueda afrontar todos los compromisos financieros que se tienen. Y ahí entramos en la discusión de si es que esto es o no grave, porque los representantes de la Municipalidad de Asunción van a decir, no, esto no es grave, porque eventualmente vamos a devolver el dinero o vamos a recuperar el dinero. Ahí justamente yo te quería hacer la consulta que inclusive antes de entrar al aire te pregunté, en el sentido de que son irregularidades graves, de repente cierto desorden administrativo, como sería esto, o constituye un delito. Porque yo te digo, para mí, un delito, pero sin entender yo de ley, ¿verdad? En el sentido de... Es si, por ejemplo, estos 250.000, él dijo que iba a comprar, que compró 7 camiones, estaba destinado para ruta según los bonos, te digo. Pero él compró camiones y uniformes. Pero resulta que ni compró los camiones, ni compró los uniformes. Entonces se llevó a su casa, digamos, ¿verdad? Ahí para mí constituye un delito y para mí muy grave porque es que se llevó la plata, ¿verdad? Claro. O le dio a sus amigos, no me importa. Ahora, sí, ¿verdad? En realidad, esos 250 millones que tenía que usar en ruta, te digo cualquier cosa, usó
en camión y uniforme, pero usó en camión y uniforme, ¿verdad? Entonces, de verdad, a mí eso no me parece grave, pero entiendo que jurídicamente es incorrecto probablemente, porque si los bonos decía que solo tenía que usar y la cuenta única no se puede aplicar. Pero a eso es lo que yo me refiero, quiero saber si Nenecho robó eso, ¿verdad? O usó en otra cosa también para el municipio de Asunción. Todos los recursos, Lo que saben por lo menos ustedes. todos los recursos de los cuales no tenemos ningún tipo de constancia de su utilización, tanto en Asunción como en Ciudad del Este, en el eventual caso de una intervención se debe y se puede verificar in extenso. Ya sé, pero ustedes tienen la sospecha. A los auditores no le mandaron los documentos de respaldo. Por lo tanto, el auditor, esto es norma contable, el auditor no te va a decir se robó o no se robó, pero cabe esa posibilidad, por supuesto. Entonces, es importante diferenciar dos cosas. Sí. Primero, voy a poner un ejemplo después para que se entienda. Sí. Primero, en relación al proceso auditor, el auditor tiene que tener los documentos de respaldo para poder emitir una opinión. Eso primero. Y eso segundo, no tiene. Eso no tenemos, porque no nos mandaron ni Ciudad del Este ni Asunción. Dicen que tienen. Ustedes le pidieron. Claro, dicen que tienen, dicen que mandaron, Al la Tribunal de Municipalidad de Cuentas. Asunción dice que mandó 100 libroratos a la Fiscalía, la Municipalidad de Ciudad del Este dice que mandó 17 camiones a la Fiscalía, pero Contraloría no recibió eso. Ahora, eso primero. Segundo, las graves irregularidades señaladas en el artículo constitucional no refieren necesariamente, puede que sí, puede que no, a una cuestión penal. ¿Por qué eso es así? Por el diseño constitucional, por lo que los constituyentes dijeron, bueno, este mecanismo vamos a establecerlo para estos casos graves. Entonces, si vos querés decir, Prieto y Nenecho robaron y llevaron el dinero a su casa, para afirmar de manera contundente esto, respetando sus derechos procesales, necesitas todo un proceso que incluye varios juicios y que puede llegar hasta la corte, a la sala penal, y allí recién tenés una sentencia que diga esto es así, esto es así, y eso dura años. Sin embargo, el artículo constitucional te dice, se pide la intervención, la Cámara de Diputados tiene que tratarlo, eso dura, según la reglamentación, 15 días, que empieza mañana lunes, y después de eso se abre un periodo de 90 días, apenas 90 días, para que el interventor haga su trabajo y luego eleve a la Cámara su informe y se tome una decisión. En ese proceso, en ese plazo, es imposible que termine un juicio para decir, sí, acá el intendente X robó. Y ahora, vamos a un ejemplo. ¿Para qué sirve entonces esos 30 días, esos 90 días? Para que el interventor verifique esas graves irregularidades que pueden tener o no connotación penal. Y le pasa eso a la Cámara. A la Cámara. Y supongamos que la Cámara le pasa ese informe del interventor. Sí. ¿Tanto a la Contraloría como a la Fiscalía o no? La Cámara decide sobre el asunto. El interventor le dice, mira, acá yo encontré esto, pude constatar esto. Eso es lo que pasaría si se da lugar a la intervención. Ahora, pongamos un ejemplo, ¿no? Porque entiendo que puede valorarse de manera más grave o no tan grave según la opinión de la gente, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo. Yo no voy a decir fulano o mengano. Vamos a poner un ejemplo hipotético. Claro. Vamos a suponer que hay un intendente en algún lugar del país que, violando la ley, porque la ley dice que no podés hacer deuda, que no podés quitar deuda para destinarlo a gasto corriente. Vamos a suponer que un intendente emita un montón de deuda de bonos y destine esos recursos a contratar personas y pagarles su sueldo. No estoy diciendo que robe, pero lo hace para contratar gente, qué sé yo, que hagan X, Y tareas. Y estas personas hacen su trabajo. Toda esa deuda tenía que destinarse a obras, pero en realidad se destina a una cuestión de gastos corrientes. Y así se hace de una manera que socava las finanzas de la municipalidad y hace que la municipalidad entre en un problema muy grande en diversas áreas. Es transversal a las finanzas municipales. En ese caso, vos tal vez podrías decir no se robó. Tal vez, pero sería sin ninguna duda un manejo grave porque afectaría a todas las finanzas municipales, todos los servicios y afectaría absolutamente a todo. Eso solo por poner un ejemplo. Entonces, la norma constitucional no te dice el intendente tiene que estar condenado por un hecho delictivo. No. Cuando se encuentran esas graves irregularidades, el mecanismo establece que se tiene que corregir y ese es el camino. Ya sé, pero entonces, porque para mí sí es importante, porque son dos faltas diferentes, digamos. Una falta administrativa, que igual es una falta, no deja de ser una falta, ¿verdad? Pero otra es
una falta penal, o sea, un delito, ¿verdad? Eso vos no me podés decir de ninguno de los dos, por lo menos Asunción, ahora vamos a Ciudad del Este. Ahí se cometieron delitos o faltas administrativas. En ambos casos hay faltas graves que pueden entrañar delitos. Eso, si es que hay o no delitos, se va a determinar Después eventualmente cuando se tenga que hacer el deslinde de las responsabilidades. Puede ser, puede que no. Por ejemplo, en la Municipalidad de Ciudad del Este, inclusive encontramos facturas que no existen, o sea, que según el sistema Marangatu, que no existen. O sea, eso no es una afirmación de Contraloría que se hace gratuitamente como pero eso ninguna sí es de un las que delito. hacemos. Claro, o sea, pero eso sí es un delito. Vos pones en el sistema informático de tributación los datos de la factura y te dice, esto no existe. Pero eso es un delito. Y ese es, por supuesto, un delito. Un delito. Bueno, ahora vamos a lo de Ciudad del Este, porque si no ya no me queda el tiempo. Esencialmente, entonces, lo más grave que ustedes vieron en Asunción, el tema de los bonos. Sí. ¿Verdad? Si vos me tenés que decir, ¿y en Ciudad del Este? Primeramente, que la Municipalidad de Ciudad del Este no remite documentos de respaldo en relación a gastos que se hicieron, gastos corrientes por 43.000 millones de guaraníes. Y de los pocos documentos de respaldo que nos mandaron, encontramos varias facturas que no existen, como te comenté recién, por valor de por lo menos 150 millones de guaraníes. Gastos de 43.000 millones de guaraníes no están respaldados. No están respaldados. Pero 43.000 luego no están respaldados. Ellos mandaron de la cuenta que se auditó un 9% del total de la documentación de respaldo. 9%. Y dentro de ese 9% del total encontramos las facturas que te comentaba, ¿no? Que son, por cierto, facturas que ya datan de hace varios años. Es decir, la municipalidad no cumplió con su trabajo de verificar esas facturas y de hacer los requerimientos que correspondan. Y encima presenta eso a la Contraloría como parte de su proceso de auditoría. Entonces, eso en primer lugar. Es una situación bastante similar a la Municipalidad de Asunción, en el sentido de que no nos mandan los documentos de respaldo y dicen que tienen los documentos de respaldo, pero además en el caso de Ciudad del Este encontramos este tema con las facturas, ¿no? En segundo lugar, hay que mencionar también que existe una larga serie de irregularidades en relación a la asignación de transferencias. Otros informes de Contraloría que también fueron objetos de reporte dan cuenta, por ejemplo, de que se cobraban cheques en una fecha y posterior al cobro del cheque se hacían las resoluciones de adjudicación y se firmaban los contratos. Es decir, primero se da la plata y después los documentos, y tiene que ser al revés, por ejemplo, ¿no? Claro. Y eso se suma a otra serie de factores como que no hay cuentas corrientes para hacer la trazabilidad, todos son desembolsos, todo es en efectivo. Las personas que recibían los recursos no siempre eran los beneficiarios. Los cheques se libraban a nombre de una persona, esta persona endosaba y ya se le entregaba a la constructora y la constructora manejaba los recursos. En el caso de la Municipalidad de Ciudad del Este también hay, de los fondos que se auditaron en el último examen documental sobre gastos de capital, hay, para poner un parámetro, en el periodo 2019-2022 de esa cuenta que se auditó, la Municipalidad de Ciudad del Este gastó 8.000 millones más o menos en gasto de inversión, o sea que ellos licitaron, llamaron y construyeron determinadas obras, pero 29.000 millones destinaron a través de transferencias. Es decir, ¿qué se hace con eso? Se le transfiere a una organización y supuestamente esa se encarga de hacer la compra o la obra, ¿no? Y eso relaja terriblemente los controles. Dice la gente de Ciudad del Este, no, pero eso es legal. La Contraloría no dice que eso sea ilegal. Lo que dice es que tenés que cumplir con todos los requisitos y además ese es un caldo de cultivo tremendo para la corrupción. Por eso estamos encontrando facturas que ni existen. Claro. Por eso estamos encontrando. ¿El caso de nepotismo en Ciudad del Este? Me sorprendió muchísimo porque habrás visto... O sea, nepotismo es contratar a parientes. Claro, a todos creo que vieron la entrevista en la que el intendente Prieto admite ese hecho. A mí me sorprendió muchísimo. Yo estuve en ese programa, participé, di el testimonio de la Contraloría, salí de allí y camino a mi casa. Mi papá, que estuvo mucho tiempo en prensa y vio también el programa, él seguía viendo y me dijo, acaba de admitir en vivo que cometió un hecho de nepotismo. Y es la primera vez que yo recuerde, no sé si vos recordás algún caso similar, que en vivo y en directo una persona admite un delito del que se le acaba de acusar.
¿Y cuántos parientes supuestamente? Y nosotros esa denuncia creo que la recibimos en Contraloría, pero lo mencionamos como un elemento que se tiene que considerar dentro de la serie de denuncias que hay en ambas municipalidades, Sí, pero sí. principalmente en Ciudad del Este, porque esto no es culpa de la Contraloría. Sí. Ciudad del Este es la municipalidad con gran diferencia que tiene más denuncias ciudadanas y más pedidos en la Fiscalía. O sea, la gente que dice, yo creo que esto está mal, esto está haciendo de forma incorrecta el intendente, presenta una denuncia porque sospecho que hay algo acá. Es cierto que más o menos alrededor de 30 personas... Desconozco la cifra exacta, pero el intendente en esa oportunidad admite el hecho y menciona por lo menos a 4 o 5 personas, ¿no? Y la Contraloría menciona, tanto en Asunción como en Ciudad del Este, la serie de denuncias que se presentan por parte de diversas personas y una de ellas hace mención del asunto de nepotismo como un elemento que se tiene que tener en cuenta también en el marco de la investigación que se tiene que abrir. Y ahora, como dije, nos encontramos con que el propio intendente de Ciudad del Este admite el hecho. Por último, cortito, ¿qué pasa si renuncian o piden permiso? ¿Eso deja sin efecto una intervención o No, igual se no, interviene para no, saber qué pasó? No, igual prosigue el proceso. Igual prosigue. Ajá. Y el procedimiento del pedido de intervención, digamos, los pasos son, ustedes piden la intervención al Ejecutivo y el Ejecutivo pide a la Cámara. A la Cámara de Diputados. Sí, Así ese es el procedimiento. mecanismo que establece la Constitución. El Poder Ejecutivo es el que interviene con acuerdo de la Cámara de Diputados y en el caso del inciso 3 del artículo en cuestión es previo dictamen de la Contraloría. O sea, y es muy importante, Mina, señalar lo siguiente, ¿no? Todos los informes de la Contraloría se sustentan en evidencia. Nosotros no estamos inventando ni una sola afirmación. Ahora, podríamos discutir del alcance, del sentido, la interpretación, que nosotros nos ratificamos plenamente en todo lo que hemos defendido y mencionado en este tiempo, pero nosotros no estamos inventando nada. Eso es muy importante señalar. Es muy importante y es muy importante que se comunique también, ¿verdad? Después, bueno, no voy a discutir contigo porque ese no es el caso. Si políticamente, ¿qué consecuencia tiene esto, digamos, ¿verdad? En este momento. Si es conveniente, no es conveniente, pero eso es una decisión política, digamos. Ustedes hacen, digamos, su trabajo. Déjame decir algo al respecto, ¿verdad? Sí. Sin entrar en el asunto político. En estos años de la actual administración de la Contraloría se han presentado informes muy importantes que fueron muy bien recibidos por la crítica y también por la prensa en asuntos que van desde la deuda de Itaipú hasta diferentes informes de municipalidades, gobierno central, administración descentralizada, cuestiones de declaración jurada de bienes y rentas también, muchos exámenes de correspondencia, se han hecho más de 500 en este periodo, antes se hacían 7 por año, 5 o 6 por año. En ningún momento fuimos tan atacados ni hostigados como ahora lo estamos haciendo por una cuestión que es claramente constitucional y que se sustenta en muchísimos informes, particularmente en el caso de Ciudad del Este. Entonces se pone en tela de juicio que dijo el Contralor, porque esto, que aquello, dicen que solamente... Es que la oposición siempre tiene más capacidad de respuesta que el oficialismo, hay que decir. Mira, entonces, yo no tengo un detalle por partido político porque nosotros no hacemos eso, pero se presentaron más de 226 denuncias y reportes en derecho punible a la Fiscalía. Estoy seguro que si revisamos eso, no van a saltar que los 226 sean solamente un partido opositor ni nada por el estilo. Ahora, de todos modos, digamos, si bien las tres posibilidades que vos abriste al principio, ¿verdad? Que sea que la Junta pida por disolución de la Junta, sí, ¿verdad? Y el tercero, repetime. Por graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría. Bueno, entonces, pero ahí dice que el Ejecutivo tendría que pedir, previo dictamen de la Contraloría. ¿Por qué nomás ustedes no hicieron un dictamen, verdad? Y que el propio Ejecutivo pida la intervención. Porque no, ese es el procedimiento, Mina. Cuando la Junta... No, pero ustedes no hacen un dictamen, sino que ya piden una intervención, ¿verdad? Claro, y el dictamen concluye diciendo hay que pedir la intervención. Hay que pedir, claro. Pero ahí está donde yo creo que es famoso, están las dobles interpretaciones, ¿verdad? Donde ustedes tendrían que mandar un dictamen al Ejecutivo y el Ejecutivo tendría que pedir la intervención. Y otra interpretación es que ustedes mismos hacen un dictamen y recomiendan o piden. Claro, pero como mencionaba antes, y eso también se refleja en la Ley Orgánica Municipal en relación a las funciones de la Contraloría de Control, artículo 203, 204, entre otros, como nuestro país se organiza de una forma.
Esa organización política establece qué puede hacer cada uno. La Contraloría es la encargada de hacer el control y es la encargada de decirte cómo vos estás manejando tu presupuesto y tus bienes. Esa es la función de la Contraloría. Y por esa razón, lógicamente, la Contraloría es mencionada en ese artículo en relación a la intervención. Cuando hay una grave irregularidad como la que nosotros constatamos, entonces se solicita la intervención. Bueno, realmente yo personalmente te digo lo siguiente, no me puse a analizar la ley, aparte no soy abogada, ¿verdad? A ver, hasta qué punto, o si es discutible o no, si ustedes tendrían que pedir, solicitar, o el Ejecutivo, o no le corresponde. Lo que sí sé, como vos decís, que en todos estos años se aplaude cuando se hace un control por parte de la Contraloría, ¿verdad? Y en este caso, como toca, digamos, si era sola Nenecho, creo que todos, o casi todos, excepto obviamente sus correligionarios que le quieren mucho, probablemente no hubieran aplaudido tampoco, ¿verdad? Pero yo pienso que sí hay un contenido político que ya sé que vos estás exento de discutir, porque voy a discutir con Nenecho y quería discutir también con la gente de Ciudad del Este. A mí, en principio, me parece muy bien que la Contraloría cumpla su función de controlar. Entonces, porque si no, no hay poronga que nos venga, digamos. Ahora, cuando no controla, criticamos. Y cuando controla, también decimos que se excede. Yo prefiero que se controle. Lo que no quiero, efectivamente, es que se manipule ninguna institución, ¿verdad? Para perseguir a nadie, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante por eso los elementos que ustedes tengan que sean realmente contundentes para demostrar estas irregularidades que pueden llegar a ser delitos o no, ¿verdad? Porque si ustedes no demuestran los elementos contundentes, entonces sí se puede creer que haya sido una manipulación política, digamos, ¿verdad? Entonces eso va a ser muy importante. Por eso mismo yo me congratulo de estar aquí en tu programa y poder exponer por lo menos brevemente al respecto de todo lo que plasman nuestros informes, que es muchísimo. Yo te dije solamente una pequeña partecita. De todas maneras vamos a tener otras intervenciones al respecto y se pueden ya traer documentalmente algunas cosas. Sin problema. ¿Está? Muchísimas gracias por estar. Gracias a vos, ¿sí? Mina. Bueno, nos vamos a una breve pausa y enseguida estamos con el intendente de Asunción, Nenecho Rodríguez, y su abogado, ya sé. Compartiendo madrugadas. Bueno, ya en este bloque con el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez. Gracias por estar, intendente. Muy buenas noches, Mina. Muy buenas noches para todos los televidentes. Un gusto, un placer poder compartir contigo aquí en tu programa y por sobre todo la invitación que nos hiciste llegar para poder estar aquí hablando sobre el tema que nos atañe a todos los asuncenos. Gracias. Benito Torres, director jurídico de la Municipalidad de Asunción. Gracias por estar. Buenas noches, un placer estar en tu programa y a disposición tuya y de todas las consultas. De todas las consultas. Ustedes estuvieron escuchando al representante, a Leandro, el representante de la Contraloría, así que hay muchas cosas que ustedes también pueden contestar habiendo escuchado, pero otras que yo quiero hacer. Primero, ustedes cuestionan el pedido de intervención, o sea, la forma, el procedimiento, primero, después vamos al fondo, a lo que él dice de por qué, y de las irregularidades que notaron, sobre todo del famoso bono, digamos, ¿verdad? Pero vamos al cuestionamiento. ¿Hay cuestionamiento de parte de ustedes sobre el procedimiento que no corresponde que la Contraloría pida la intervención o no hay ningún cuestionamiento? En todo caso hay cuestionamientos del fondo, de lo que le acusan, digamos, que no hay una acusación, pero de las irregularidades. Pero vamos primero al procedimiento, a la formalidad, digamos. Quiero cederle a... Sí. Primero, como director jurídico de la institución y como abogado, lo primero que tengo que analizar es si es que existe o no existe legitimación para encarar esta situación. Sí. Leyendo el texto claro, así como vos le leíste al funcionario de la Contraloría no tiene la facultad o la atribución para solicitar la intervención. Lo que la función constitucional que tienen ellos es la de controlar y la de fiscalizar. Y emitir la de auditar también. Claro, fiscalizar y auditar. Sí. Y en base a eso, emitir sus dictámenes, hasta si se quiere, su carta orgánica en algunos casos habla de dictámenes vinculantes, pero ellos no tienen la posibilidad o la acción como para imprimir el trámite
de la intervención. Porque, así mismo como le leíste la Constitución, primer caso, una mayoría calificada de la Junta, tanto municipal o departamental, por desintegración, y posteriormente habla de graves irregularidades en el manejo previo dictamen. El dictamen es un estudio de la situación, de la exposición, siempre y cuando reúna todos esos requisitos. En nuestro caso en particular, tenemos dos situaciones muy importantes que pareciera ser que la gente está dejando de lado. Nuestra ejecución presupuestaria está aprobada. Bueno, espera, después vamos al fondo, ahí, correcto. a las irregularidades. Lo que yo te digo es que la pregunta, porque cuando yo le insistí eso, bueno, entonces, pero es el Ejecutivo el que pide la intervención y ustedes tienen, no pueden pedir una intervención, sino que hacer un dictamen. Y me dicen, no, y nosotros eso es lo que hicimos. Me dicen, un dictamen, y en el dictamen pedimos al Ejecutivo que pida la intervención. O sea, según ellos, que no es que ellos directo van a pedir, le piden al Ejecutivo porque el Ejecutivo es el que puede efectivamente pedir la intervención. Volvemos a lo mismo. El Poder Ejecutivo podrá, ¿verdad? Dice, pedir la intervención, previo acuerdo de la Cámara de Diputados. En los siguientes casos, te dice. Sí. Entonces, y bueno, pues si para ellos hay graves irregularidades. Es lo que tenían que decir. Para nosotros hay graves irregularidades. Y no tendrían que decir, por lo tanto, recomendamos o pedimos la intervención. Eso ya no es atribución de ellos. Y tampoco se puede activar por eso. No. ¿Qué ocurrió acá en nuestro caso en particular? Pero te pregunto, entonces, ¿qué pasa si la Contraloría, a través de auditorías, de informes, de denuncias, por motivo que sea, ve que hay graves irregularidades en X municipio, ¿verdad? Sí. Tiene que quitar un dictamen, dice, acá hay desastre, ¿verdad? Claro. Espera, entonces, ¿por qué no podría decir que amerita una intervención, aunque sea el Ejecutivo el que decida y luego envíe al Legislativo? Te pregunto porque si no quiere decir que solamente el papel de la Contraloría va a ser decir, esto es un desastre, y si el Ejecutivo no se le ocurre pedir ni la Junta, pedir la intervención, quedará en un vulgar o para ahí todo lo que ellos hicieron. Es que no quedan en un para ahí, porque no hay que olvidar que ellos, su informe, ya emitieron un reporte al Ministerio Público. Que el caso de Asunción. El caso de Asunción. Sí. O sea, no es que ellos se quedan quietos, ellos inclusive... El año pasado ya fue el año pasado, so pretexto de que ellos no hacen juicio de valor, pero ellos ya remiten al Ministerio Público para su análisis. Eso sí es una función de ellos. Es una función, es la ley, su carta orgánica. Entonces, como ellos dicen en su informe, nosotros no queremos ser cómplices de ningún delito, pero ellos hicieron la denuncia que ellos consideraban pertinente. El año pasado. El año pasado. O sea, nosotros no es que la Contraloría asume un papel... ahora, de verdad, yo no sé por qué discutimos tanto esto. ¿A qué me refiero? Una cosita nomás que es importante. ¿Por qué se debe realizar, debemos apegarnos a ese principio de legalidad? Sí. Es porque las municipalidades tienen autonomía y dentro de su naturaleza está el Ejecutivo y está la Junta, ¿verdad? Que es el que opera como contralor, digamos. Claro, en todo caso, el dictamen, si no quería enviar al Ejecutivo, podría haber enviado a la Junta también, claro. para que se apruebe o se rechace. Bueno, podría haber enviado a cualquiera de los dos. Totalmente. Pero no podía haber, o sea, la Contraloría como institución no podría haber activado. Pero eso... Pero en realidad ellos, le digo porque si no nos quedamos en la discusión, que está bien la legalidad así puntual, pero cuando es, de verdad, para mí es dudoso, te digo sinceramente, por acá lo importante es que si ellos ven muchas irregularidades graves, como dicen que sí vieron en ambas y en algunas más, ¿verdad? El que va a terminar activando es el Ejecutivo, que ya envió al Legislativo, y el Legislativo el que va a terminar de decidir, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cuál es el problema? Mina, yo me quiero ir, yo no soy abogado, Sí. pero yo soy administrador, y por eso quiero mostrar y hablar sin términos jurídicos, para que cualquier ciudadano que nos esté viendo pueda entender en términos normales, vamos a decir. Sí. Este es
el informe. Dice, informe sobre la utilización de los recursos obtenidos a través de la emisión de bonos de la tesorería de la Municipalidad de Asunción, G8 y G9. Informe Sí. del año pasado, julio del 2024. Ahora vamos al fondo, al motivo por el cual Claro. ellos les parece grave. Julio del 2024. Sí. Ellos remitieron este informe Sí, a la Fiscalía. Este informe. sí. Ellos, en su propio informe, mencionan, dice, introducción, Ajá. las observaciones presentadas en este informe se basan en el análisis de los documentos e informes proporcionados por el intendente y la Junta Municipal en respuesta a las notas CGR 1904/24 y 1905/24 respectivamente. Asimismo, se debe señalar que la gestión de las operaciones verificadas es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios intervinientes de la Municipalidad de Asunción. O sea, acá ellos mismos dicen, introducción. Las observaciones presentadas en este informe se basan en el análisis de los documentos, que ellos hicieron. Acá está listado, y por eso este representante de la Contraloría mintió desde el principio al fin en relación a Asunción. Porque él dijo, producto de auditorías, mentira. No hubo auditoría. No hubo auditoría. Y que me muestre, desafío ¿Y cuál es públicamente. la diferencia, les pregunto, Que entre una auditoría y espera, informes? él va a explicar jurídicamente, Sí. pero yo voy a explicar en términos, vamos a decir, no jurídicos. Sí. Ujú. La diferencia de auditoría Sí. o de informe documental Exacto. simple es, Sí. Mina va a ser la controlada. Sí. Yo le pido ciertos documentos a Mina, Son ciertos informes. ciertos informes de Sí. cierto, acá como está Sí, aquí. Exacto. Mina me remite esos documentos. Sí. Y yo analizo esos documentos que Mina me remitió y quito un informe. Ajá. A lo sumo, a lo máximo, lo que yo puedo determinar con el análisis de esos documentos que Mina me envió son inconsistencias, pero no puedo determinar graves irregularidades. ¿Dónde se transforma en una auditoría? Sí, ¿dónde? Cuando yo le consulto a Mina, bueno, sobre estos documentos que vos me enviaste, necesito que me respondas sobre este punto. Sí. Cuando le da el derecho a la defensa, Esa es una auditoría. ahí empieza la auditoría. Y si a mí, ¿Y a ustedes no le preguntaron? No, le repreguntaron? nada, nada. Pidieron un informe y hicieron un Y dictamen. Hicieron su conclusión y ya mandaron a la Fiscalía. sin preguntarnos a nosotros, Y acá nosotros está Mina. inclusive, Sí. perdón. Sí, Y nosotros ante esa situación planteamos un recurso de reconsideración el año pasado el ya. año pasado. Sí, Ellos no rechazan la reconsideración. sí. Con eso yo agoté la vía administrativa. Y como nosotros no estamos de acuerdo con ese informe, Sí. recurrimos al que debe entender o arbitrar cuando existe controversia, Sí. que es el Poder Judicial. Entonces nos fuimos a una demanda de acción contenciosa administrativa Ajá. cuestionando la resolución y el informe de la Contraloría. que está en pleno trámite a la fecha. Y en donde íbamos a discutir, ¿verdad? También los alcances de la caja única y todo, porque acá ese informe lo único que revela es de que la Municipalidad de Asunción no puede utilizar la caja única. Eso aclaró también, hay que decir, porque yo le pregunté, Sí. en ese sentido él fue claro, eso a favor de mi teoría, digamos, ¿verdad? En el sentido de que ustedes lo que hicieron, según ellos, es que esa plata, en vez de usar en uniforme, usaron en máquinas, te digo cualquier cosa, ¿verdad? Utilizamos la figura de la cuenta única, ya Mina. sé, y utilizaron, vos me habías dicho eso en otra entrevista, bajo la figura de cuenta única, que para ellos esa es una figura ilegal para las municipalidades y ustedes dicen que Sobre sí el pueden punto, usar. Sobre el punto, Mina, y por eso vuelvo a repetir, desafío públicamente que muestre la auditoría de los bonos G8 y G9, que me muestre. O sea, hay informes, pero no auditoría. Informe, acá está. Bueno, y también espera, eso es uno. primer desafío. Sí. Segundo desafío, dijo el representante de la Contraloría que nosotros no respondimos las facturas y contratos que ellos nos pidieron, que no pudieron analizar. Mentira, acá está todo lo que ellos nos pidieron. Este informe... Y le remitieron ustedes. acá está. Todo lo que pidieron remitieron. Todo ¿O lo hubo algo
que no pudieron remitir porque famoso estaba en la cuenta. No, ¿Cómo se llama este no. tribunal de cuentas? No, está en el tribunal de mentira, cuentas todavía. mentira. Ah, no estaba. Eso no es cierto. Mina, O sea, no ese es no cierto. fue. Ustedes sí remitieron todo. Absolutamente. Nosotros, es más, hay que aclarar, una cosa es los procesos de rendición de cuentas y los juzgamientos de las cuentas. Y otra cosa es que nosotros le cerremos la puerta a la Contraloría. El municipio de Asunción nunca le cerró las puertas a la Contraloría. Y es falso de que nosotros no les remitimos la documentación que ellos nos pidieron. Eso no es cierto, porque si ocurría tal extremo, y dijeron también de que nosotros le contestamos, cosa que no es cierto, de que toda nuestra documentación estaba en el Tribunal de Cuentas. Eso no es cierto. Que Que muestren ese muestren documento. eso. Lo que nosotros le dijimos es que nosotros activamos, entendiendo todo lo que teníamos, son los procesos de rendición de cuentas. Pero eso no quiere decir que le cerremos la puerta a ellos. Y hay un elemento más que importante. Si yo no le remetía un documento a la Contraloría, su carta orgánica le faculta a solicitar a un juez de primera instancia en lo civil y comercial autorización para ir a venir Allanar. a allanar y a llevar la documentación como hizo en el caso de IPS. Pero hubo un allanamiento en Asunción. En el caso la de IPS. fiscalía, No, acá en la Asunción. ¿Te en acuerdas Asunción que sí, hubo? pero eso fue la Fue fiscalía. la fiscalía. Fue la ¿verdad? fiscalía. ¿La municipalidad? la Sí, municipalidad. y que le dimos, y le entregamos 108 biblioratos de más de 400 documentos cada uno. Mina, quiero ir otra vez al punto donde mintieron desde principio a fin al decir que nosotros le cerramos las puertas a la Contraloría. Cuando yo asumo, la Contraloría tuvo una oficina en la Municipalidad de Asunción y fuimos auditados 2020, 2021, 2022, Pero 2023. hubo auditoría. Vos me decís que no fueron auditados. Pero sobre otros temas, no sobre este tema en particular. Ya sé, pero la intervención es sobre varios temas. No. Él lo que mencionó sobre es una. esto, Solamente sobre solo esto no. nomás. Acá está, mira, acá está el pedido que ellos hicieron. Solamente sobre los bonos de la auditoría. Acá está, Solo- mira, solo uno. ellos dicen, Ajá. menciona, examen, en el punto 3 está, esta es la nota que envió el Contralor el 16 de mayo al ministro, y dice, te leo, informe sobre la utilización de los recursos obtenidos a través de la emisión de los bonos de la tesorería de la Municipalidad de Asunción, G8 y G9. Este organismo superior de control ha detectado una serie de situaciones catalogadas como graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y en la administración de los bienes municipales. ¿Cómo van a determinar graves Bueno, irregularidades? pero no es sobre los bonos. Solamente sobre los bonos. Solamente sobre los bonos, Mina. La Solamente, acá está. Este es el pedido que ellos hacen. Acá está la nota que envió al ministro, es esta. Es más, nos hicieron otras auditorías desde que yo asumí, Sí. vivía la Contraloría. Claro, me decís que hubo varias auditorías. Este es el último, la última auditoría que hicieron, del 2023, junio del 2023, en donde nos hicieron algunas recomendaciones que nosotros hemos cumplido todas. Jamás detectaron ninguna irregularidad hasta ahora, que no sé qué habrá pasado, ¿verdad? No estoy cuestionando qué le hizo cambiar de parecer, ¿verdad? Pero por un simple informe documental no pueden ser. No pueden ser. Tengo que ir a la pausa. Es más, y y quiero también- que me digas después de la pausa, porque tengo que ir a la pausa sí o sí. ¿Por qué crees entonces vos que partió esta intervención? ¿Cuál es tu creencia? Mina, ¿Cuál es antes- el interés y qué está después? Sí, antes de esto? irnos a la pausa nomás también, si me permitís, cuestionaba la figura de la cuenta única. Sí. Acá está el dictamen, un dictamen de la Contraloría firmado por el mismo Contralor, por el mismo equipo, en donde sacaba su conclusión. Esta fue hecha en el año 2019-2020, Sí. a Mario Ferreiro. Conclusión. La Municipalidad de Asunción al 31 de diciembre no reglamentó la ordenanza 175. ¿Cuál es la ordenanza 175? La de la cuenta única. La de la cuenta única. Ajá. Que nosotros, dice, no reglamentó, la ordenanza número 175 de fecha 5 de septiembre del 2018, que es esta, 175, Sí. que establece el régimen de títulos de deuda del municipio, incumpliendo el artículo 22 de la referida ordenanza. Se estaba incumpliendo el artículo 22, Sí. o sea que reconoce la ordenanza de la cuenta única.
Recomendación. La Municipalidad de Asunción deberá iniciar las gestiones correspondientes a fin de contar con una reglamentación aplicable a la situación real de la institución y que ésta esté en concordancia a las disposiciones legales que regulan la materia, a fin de dar cumplimiento al artículo 22 de dicha ordenanza. Y eso ahora sí ya existe, o sea, en el Ya sentido de que... Acá está, Mina querida, nosotros hicimos, yo al ver esta recomendación de la Contraloría, Entonces hicieron ustedes vía junta. claro, acá está. Y la Yo junta... reglamenté. Yo reglamenté esta Reglamenta. ordenanza. Perdón, Y- pero la Junta Reglamentó. sancionó, o sea, sancionó la ordenanza de la herramienta financiera de la cuenta única. Y en su artículo 24 de esa 22. ordenanza, 22, en esa ordenanza que es de carácter obligatorio para el municipio de la ciudad de Asunción, dispuso la reglamentación. Y eso es lo que la Contraloría nos pidió. Entonces el intendente, en uso de su facultad y en base a esa ordenanza, procedió a la reglamentación. Y en base a través de la... en base a la de la regla. Junta. No. La Junta ya... El Ejecutivo el que reglamenta. El Ejecutivo, pero Ahora, ¿por qué dicen ellos, después también me dio, si no, 5.000 cosas quedan, ya no me queda el tiempo? ¿Por qué ellos dicen que la cuenta única solo puede por ley el Ejecutivo usar esa figura y no la municipalidad? Primer error, ellos utilizan, dice, el argumento... Sí. Uno del argumento dice porque la Municipalidad de Asunción no tiene cuentas habilitadas en el Banco Central del Paraguay y hace una serie de disquisiciones para decir de que no corresponde, pero no se cimenta en ninguna sola ley. Bueno, hasta ahí. Tengo que ir a la pausa. Bien hecho, entonces lo que vos reiteramos en ese informe que te envía la Contraloría, ¿cuándo? ¿De qué año? ¿Del mismo 2019-2020, que la Contraloría recomienda sí. que se Reglamente reglamente la la cuenta ordenanza, única. la ordenanza de la cuenta única. No es que dice la ordenanza de la cuenta única no es válido porque No. El municipio. No. Dice que reglamente. Que reglamenemos. Y vos lo que haces luego es reglamentar. Reglamentamos por recomendación de la, propia Contraloría y en el 2024 quita otro dictamen, la misma Contraloría, diciendo de que no es válida la cuenta única. ¿A cuál de los dos dictámenes del mismo Contralor, de la misma Contraloría le hago caso? Al que me dice ¿Que reglamente? que reglamente la cuenta única, O que la cuenta única reconoce no se que es dé. válida en el 2020, pero en el 2024 resulta ser que dice no es válida. Bueno, es una discusión que efectivamente... O sea, la propia se va- Contraloría nos se- hace incurrir en el error entonces. ¿A cuál de los dos le hacemos caso? Bueno, eso uno. Segundo, yo quiero ir a lo político porque lastimosamente se me va el tiempo. Esto ahora... Pero sobre el punto nomás, Sí. Mina, nosotros utilizando la figura de la cuenta única, Sí. utilizando la figura de la cuenta única, recomendada por la Contraloría en su momento, en el 2020, no incurrimos en ningún tipo de delitos. Porque todo el tiempo te salen, ¿qué hiciste con los 500.000 millones? ¿Qué hiciste con los 500.000 millones? Nosotros utilizando la figura de la cuenta única. Usaron esa plata... No se desvió, Mina, esa plata como algunos quieren hacer instalar. No es que se fue a parar en el bolsillo de alguien, en mi bolsillo, o que se fue... Lo que sí es que esos bonos, 500.000 millones de guaraníes, ¿verdad? En principio, esos bonos era para construcción Y estamos haciendo, Mina. Espera, construcción de obras. Sí. Vos, usando la figura de cuenta única, usaste parte de esa plata en un momento dado para gastos corrientes también. ¿Y usaste sí o no? Eso es lo que no se puede determinar con la figura de la cuenta única. ¿Cuál es la figura de la cuenta única? Es la misma cosa. Mina me da un 100.000 guaraníes y el doctor Benito me da otros 100.000 guaraníes. Y yo meto en mi Es bolsillo. una cuenta única. Yo meto en mi bolsillo Sí, no. y Mina me da para una inversión y el doctor Benito para otra inversión. Viene el momento en que yo tengo que pagar. El doctor Benito invirtió en la compra de estos vasos y yo agarro, 95.000 me sale. Meto yo mi mano en el bolsillo y quito, yo le pago con el 100.000. Yo no sé si ese 100.000 es tuyo o es el doctor No, Benito. pero lo que te pregunto, esta cuenta única te habilita a que te dieron plata para comprar este vaso y este plato, 100 y 100 millones. Vos pusiste todo en una cuenta única, ¿verdad? Ahora, vos usaste también esta cuenta única para comprar bolígrafo, ¿verdad? Entonces ahí, o la cuenta única te habilita luego, porque vos una vez me explicaste que me pareció razonable, pero no sé si legal, es que si yo tengo lo mismo, yo tengo plata en el banco, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y no voy a poder, si tengo plata en el banco, en una cuenta única que tengo,
que metí para comprar vaso y plato, pero resulta que se enferma mi hija, se me cayó el techo de mi casa, ¿verdad? Yo puedo usar esa plata porque es Optimización mía. de recursos, se Claro, llama. vos me dijiste eso. Aunque sea para usar, a comprar eso, siempre y cuando después yo compre también los vasos y los platos. Absolutamente. ¿verdad? Y lo que está. Ah, bueno, las entonces obras no es que agarraste y compraste el plato y Vos compraste otra cosa, bolígrafo compraste. Entonces, y según vos, la cuenta única te habilita a hacer ese tipo de maniobras financieras, digamos, ¿verdad? Sí. Por eso Porque si no, tendrías que, para pagarle el salario, ponerle que sea para pagar Hacer el salario, préstamo. vas a tener que hacer préstamo teniendo una plata parada. Así y mismo es. Eso me Y que te explicaste. genera interés totalmente. Bueno, entonces es eso. Por eso es optimización. Ah, bueno, pero entonces no es optimización. Eso es el concepto de la cuenta única. Así mismo. Inclusive, el proyectista fue nada más y nada menos que el ministro Borda con respecto a este tema. De la cuenta única para el Estado. Para el Estado, ¿verdad? Y que integra también para las municipalidades y que también lo puede utilizar dentro de su autonomía financiera. Y eso te da la posibilidad, esa herramienta financiera te da de repente de que vos puedas evitar otros costos financieros mientras vas realimentando la cuenta única. Y en nuestro caso en particular, las obras, dice, porque el representante de la Contraloría había dicho de que no se estaban ejecutando, que no se hicieron las obras. Las obras para poder ejecutar tiene que pasar por un proceso de adjudicación y ejecución. Tenemos obras terminadas, obras en ejecución que tienen relación con todos esos bonos y otras que están próximos a iniciarse. O sea que no es que nosotros hemos incumplido con el fin para el cual fue Ejecutados los bonos. Espera, También, Mina... ya porque- nos vamos, sí, nos un van a ratito cortar más, y no un ratito más sobre, nos sacan del sobre aire. lo que mencionaba, ¿verdad? Él empezó a mezclar, el intendente está imputado. A mí también me imputaron por el tema EMPO en su momento y fui sobreseído. Estuve 4 años imputado, lo mismo ahora. O sea, la imputación no causa agravio, no puede mezclar él eso al decir está imputado. Uno. Segundo, Mina dice, se puede ver los retrasos de las obras. Se nota que este muchacho no entiende absolutamente nada de manejo administrativo, porque en la función pública no es soplar y hacer botella, se requiere de un proceso de aprobación. En el caso de la municipalidad, peor, porque necesitamos también la aprobación de la Junta Municipal que lleva su tiempo, y todo ese proceso que uno realiza lleva su tiempo, y se están haciendo las obras. Luego de la pausa, quiero que me digas, a ver, ¿qué esperás vos de diputados? Primero, ¿por qué esta intervención? Brevemente me vas a decir. Segundo, ¿crees que los diputados van a votar a favor de la intervención o crees que no? Compartiendo. Intendente Nenecho, ¿crees que diputados, ahora ya se formó la comisión, ¿verdad? Ahora tienen que analizarlo, esto va al pleno y votan si están a favor o no de la intervención de ambos municipios? ¿Crees que van a votar la intervención del municipio de Asunción, que es el que te corresponde a vos? Mira, si vamos a basarnos por las documentaciones y por las objeciones que ellos hicieron y la forma en que lo hicieron, no. Tienen que... Pero... No, o sea, no se tiene que votar por la intervención. Sí, pero si vamos a irnos por lo que... Porque fue la misma Contraloría que se contradice por el cual nos cuestionan a nosotros. Pero el cuestionamiento esencial de ustedes es la utilización de esa cuenta única. Ese es el cuestionamiento. De usar los bonos en otras cosas. Que ellos te autorizaban, habilita la cuenta que única. ellos autorizaban en el 2020 y en el 2024. Bueno, pero ¿y los cambió el diputados? ¿Vos crees que van a actuar en base a estos argumentos que ustedes dan? ¿O crees que políticamente hay una decisión de intervenir la Municipalidad de Asunción? No sé, Mina, no quiero yo jugar a ser adivino, ¿verdad? ¿Y estás hablando Pero, con los lógicamente diputados? que nosotros vamos a ir, tengo entendido que esta semana ya se reúne la comisión y nosotros... ¿Y le van a convocar? Sí, y con 1000 gustos vamos a ir y vamos a llevar absolutamente todas las documentaciones. Es más, hasta lo que no nos piden vamos a llevar, porque también dentro de la comisión están 2 diputadas, la diputada Joana y la diputada Rocío Vallejo, que siempre opinan sobre los manejos administrativos de Asunción. Hasta eso le vamos a llevar para que ellas puedan ver y verificar y puedan opinar con propiedad, porque ellas opinan nada más. Le escuchaba en estos días a la diputada Rocío Vallejo decir que yo era un delincuente y tiene que demostrar ella eso. No puede escudarse en sus fueros. Y vamos a llegar porque creo yo que demasiado ya me callé y permití que
digan nomás. ¿Y que podrías demandarle vos a Claro que le a la puedo gente querer, claro que le puedo querellar. ¿Sí? Claro que le puedo querellar. Porque ellos tienen que demostrar ¿A quién le querellarías, por ejemplo, que te sentiste muy afectado por...? lo que dijo la diputada Rocío Vallejo, ¿Y? que ella tiene que mostrar que soy delincuente. Y también lo que dijo la senadora Esperanza, estafador y miles de cosas. Tengo ya la grabación. Vamos a ver si se animan y pueden probar, porque ellos se van a escudar en sus fueros. Y yo pues no tengo fueros. Así funciona esto. Entonces yo no les voy a permitir más. Y les voy a llevar las documentaciones y les voy a mostrar y les voy a enseñar el manejo municipal. Ellos creen que la municipalidad de Asunción se maneja como una despensa. Ahora, ¿por qué pedís otra vez 35 millones y en este proceso de intervención crees que es factible que te den Bueno, otros en realidad, 35? y te agradezco, Mina, la pregunta, porque en realidad fue recomendación de la Junta. Nosotros, y mienten los medios al decir, ya pidió 35 millones de dólares. Mentira. Fue recomendación de la Junta que iniciemos los procesos de regularización, porque normalmente en este periodo de tiempo ocurre la época de las vacas flacas, como le llamamos en la municipalidad, Sí. en donde se pide un préstamo por déficit temporal de caja, que siempre se viene pidiendo. Es una cuestión... Es una que se suele cuestión hacer. cíclica. Ah. El año pasado, es más, nosotros, porque ellos siempre dicen, pidió un préstamo y ellos suman, como si vea que ese préstamo no se pagó. Nosotros ya hemos abonado el 88% ¿De cuál de ese? del préstamo del año pasado. Que es para también... ¿cómo? Déficit temporal de Déficit caja, temporal. que está permitido y establecido en la Y ley. ese déficit temporal de caja que también requirió de un préstamo anteriormente ya está pagado entonces En un 80. 88%. Y ahora entonces por eso piden este otro. Claro, porque para... es algo cíclico. Aquí la problemática, y van a ver, la problemática que se viene arrastrando ya de administraciones anteriores. Es la cantidad de sumado- gastos corrientes en relación a lo poco que se recauda, ¿verdad? Hay una el principal problema es la baja recaudación, Mina. La baja y recaudación. la alta cantidad de gastos corrientes Pero, por el tema de los pero si funcionarios. uno aumenta la recaudación, no va a tener inconveniente en eso, Mina. ¿Y por qué no aumentan la recaudación? Y porque justamente dependemos de la voluntad de la gente, del ciudadano. Ahora, no te das idea el tremendo perjuicio que está haciendo este pedido de intervención por parte de la Contraloría, porque muchos contribuyentes, no, este se va a intervenir, entonces no me voy a pagar. Pero los compromisos municipales no te dicen, no vas a tener una intervención, entonces podés esperar nomás para pagarnos. Ahora, Una puntualización nomás sobre el tema. Sí. La administración hace más de un año y medio está comenzando a atacar la evasión tributaria del municipio, ¿verdad? Porque entendemos que el contribuyente que paga no se le puede seguir cargando más impuestos. más claro. impuestos. No se puede o va a aumentar, bajar. sino que se tiene que O aumentar sea, la cantidad bueno, de... Es por eso. Entonces, tenemos varios frentes abiertos en esa materia que lleva su tiempo para que dé resultado. Ahora estamos enfocados en el ataque a la evasión en materia de terrenos fiscales o municipales que están ocupados y que la gente no paga su arrendamiento o el precio de esos terrenos, como así también sus impuestos. Estamos viendo también dotándonos. O sea, estamos trabajando en ese plan. en ese plan. Se me re fue el tiempo, Hay chicos. mucha evasión y por sobre todo también, como decía el doctor Benito, estamos atacando ahora. Imagínate, No Mina, vas a que- renunciar, no, olvídate ya de cómo recaudan. ¿Vas a renunciar o no? No ¿O te- vas a someterte a la intervención si eso se decide? Si así se decide, me voy a someter. Yo no tengo por qué renunciar, No, Mina. no vas a renunciar. Yo estoy con mi Ni conciencia dar un paso tranquila. al costado, nada. No, estoy con mi conciencia tranquila. Sí. ¿Y te vas a candidatar a...? Ya no pienso en eso, Mina. ¿Por qué? Realmente. Y no, Mina, porque espero que el próximo intendente, el próximo que venga, vamos a ver qué tan astronauta es y que va a sufrir en carne propia. Porque es demasiado fácil. Que Nenecho desvió, que Nenecho esto, no. La verdad que todos los intendentes tuvieron problemas en el sentido... es algo que yo no sé cómo Pero se va a sí. salir en relación a lo que se recauda y a lo que gasta el municipio. Pero eso sí, Mina, mi administración, y esos están los números, y las matemáticas no mienten, mi administración es la administración que más obras de infraestructura hizo. Y eso, el
tiempo y Dios me van a hacer justicia. No te vas a presentar a candidato a intendente entonces. Ya no pienso en eso, Mina. No, Ya no pienso. Seguro. Sí, ya no pienso. Bueno, ahora sí me despido de todos ustedes. Obviamente esto recién empieza. Vamos a seguir discutiendo. Vamos a ver si en una próxima oportunidad Prieto tiene tiempo para venir al programa. Y vamos a ver si en algún momento también los abogados de ambos pueden tener una mesa común con la Contraloría. Porque la Contraloría lo que no quiere es estar con la autoridad, en este caso vos o Prieto. Pero sí podría ser con los abogados. Entonces, vamos a hacer. ¿Pero por qué, Mina? Porque no van a poder sostener, a menos en el caso de Asunción. No, pero con abogados sí. O sea que entonces que venga el abogado Claro, de Asunción. pero ¿sabes por qué? Yo lo entiendo. Porque ellos van a querer discutir jurídicamente. Y jurídicamente, el muchacho que vino es un capo, ¿cómo habla? Habla, pero vamos a lo técnico. En el caso de Asunción, la metida de pata, si es que Asunción, si mi administración metió la pata, fue ocasionada o no por la Contraloría misma, al en 2020 admitir la cuenta única y en el 2024 decirnos que no es válido. O sea, si metimos la pata, nos hizo meter la pata la propia Contraloría. Ahora sí, chau, chau. Hasta el próximo domingo. Que tengan una muy, pero muy buena semana. Chau, chau.